Me empecé a fijar que a la semana, 2 semanas, había un fallecido, ¿no? Habrá que hacer un estudio respecto al clima, pues. Profesor, Parece que en invierno aumenta. Si no, no aumenta el suicidio, pero sí aumenta, ¿sabes qué? Aumenta la ideación suicida. Aumenta la depresión y la ideación suicida. Diferencia entre ideación suicida, intento de suicidio y suicidio consumado. ya. Yo creo que tengo ideación suicida cada rato. La ideación suicida puede ser repetitiva, puede ser frecuente y no necesariamente conduce a una tentativa. Ya. La ideación suicida puede sobrevenir después de una crisis, de un conflicto personal, de un dilema moral, en fin. ¿Se podría decir que todos alguna vez han pasado por esto de ideación suicida? A ver, depende. Yo creo que muchos han pensado en la muerte, algunos han pensado en quitarse la vida, pero no todos. Ahorita pienso en quitarme la vida. ¿Tengo una ideación suicida? ¿O claro. qué imagen tiene que ser para que sea una La ideación? ideación suicida tiene que ver no solamente con pensar en morir, en quitarse la vida, sino también en planificar su propia muerte. ¿Cómo moriría? Así es. Ahora, yo soy pesado, digo, yo me hago la pregunta. A mí me gustaría morir tomando pastillas o con un balazo en la cabeza. Significa que ya estás ingresando a un proceso de planeación suicida. O sea, sí, una ideación. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? La ideación suicida tiene que ser más elaborada para despertar realmente mayor preocupación. Primer paso sería la ideación suicida. No siempre. No siempre, se salta. Hay casos de suicidios por cortocircuito, que es una denominación bastante... Es gracioso, profesor. Sí, bastante graciosa, pero en realidad son suicidios impulsivos. Llamémoslos suicidios por impulso. Por ejemplo, bajo efecto del alcohol, bajo efecto de ciertas drogas, de una emoción violenta. Hay hombres que en ese momento se quitan la vida. La dos sería la tentativa, o sea, ya intentas. Ahora, hay dos tipos de intentos, creo yo. A eso digo. Hay personas que intentan suicidarse, pero en el fondo no quieren morir necesariamente. Por ejemplo, desean llamar la atención, desean ser rescatados finalmente por algún miembro de la familia. Algunos intentan quitarse la vida, pero en el fondo están esperando que alguien los rescate, que alguien se dé cuenta de su soledad, de su desesperación. Entonces fracasan. Por ejemplo, un edificio, un puente, pero donde hay personas cercas. Entonces, mientras él está dudando en lanzarse, hay personas que se acercan y lo salvan, ¿no? Entonces, hay un intento suicida, digamos, donde la persona aún abriga la esperanza de que alguien le lance la tabla de salvación. En cambio, hay otros que en realidad sí lo planifican muy bien, intentan hacerlo, organizan de tal manera que es imposible descubrirlo hasta cuando ya se haya consumado el hecho, ¿no? Por ejemplo, lo hacen absolutamente solos, toman un vuelo a otra ciudad, alquilan la habitación de un hotel, no dejan cartas. Bueno, en realidad hoy día estamos viendo cada vez más frecuente ideación suicida en jóvenes. ¿Cuál es el factor común, por ejemplo? El motivo principal del suicidio. Mire, uno de los motivos fundamentales tiene que ver con los problemas sentimentales. Sentimentales. Sí. Amor. Yo creo que en primer orden está las rupturas, el abandono, el rechazo. Acabamos de asistir nosotros de manera muy sorprendidos de una joven que se enteró que su novio era casado. El saber esa terrible verdad que amenazaba su propia felicidad, entonces ella pensó en quitarse la vida, ¿no? ¿Cómo ayudar, no? ¿O cómo detectar esto? Porque ¿es difícil o no es difícil? Por supuesto, pero hay algunas señales que nos permiten determinar. Por ejemplo, la depresión casi siempre acompaña a la ideación suicida. Hay que estar muy atento ante señales de depresión de hijos e hijas de una casa, o de parejas, ¿no? Sea la edad que fuese, la depresión adquiere ciertos matices: tristeza, pesimismo, bajo entusiasmo, baja motivación. Una vez le escuché decir a Hildebrand que a veces el suicidio es un escape y una salida. Y no quiero ser irresponsable, pero lo pensé, ¿no? Y él también lo pensó y me llamó bastante la atención esto. Así es. No es un escape y no es que uno está huyendo, sino a veces es una liberación o una salida. Recuerda que en Holanda en este momento suicidarse asistido por un médico es legal. En Suiza también.
ahí estaría la diferencia, porque lo hacen por una enfermedad, más allá de que algo sentimental o la pérdida. No, yo creo que es más por una enfermedad. Es Claro. más, hay ciertas condiciones para que el suicidio sea asistido. Eso. Usted me dijo algo que me llamó bastante la atención cuando lo llamé por teléfono para la entrevista. Le dije, profesor, está habiendo bastantes suicidios. A cada rato escucho en la mañana suicidios. Y usted me dijo, es por el clima. Miguel, busca en internet el clima. Y yo decía, ¿que el clima? ¿Qué pasa acá? Bueno, en efecto, hay una relación entre el clima y la ideación suicida. Los cielos nublados, lluviosos, son deprimentes para un buen sector de la población. No digo para todos, pero un buen sector de la población que se siente deprimido, desmotivado, nostálgico cuando se vive en un clima lluvioso. ¿Romántico, profesor? No, romántico no, nostálgico. Del pasado, pero esas son nostalgias dolorosas, nostalgias tristes. Recuerda que hay recuerdos tristes que cada uno de nosotros probablemente tenga. Claro. Y en periodos así, con lluvia, con neblina, con cielos nublados, pues la depresión acompaña estos pensamientos. Habló sobre el tema de las islas. Hay algunos estudios que determinan que quienes viven en islas o en acantilados frente al mar, teniendo esa vista enorme del océano, inmenso, sin fin, muchas veces el ser humano se pregunta, ¿qué importancia tengo yo en este mundo? ¿Qué papel desempeño? Entonces, ante un panorama así, ante un mar inmenso, un clima lluvioso, un clima frío, muchas personas también empiezan a reflexionar sobre el valor de su propia existencia. Pero repito, no es el clima en sí mismo, yo creo que se agregan otros factores de carácter psicológico. Por esa razón, no todos se entristecen ante un clima nublado. Hay algunas personas que mantienen un buen entusiasmo, pero no me negarás que cuando el sol implica alegría, claro, cuando sale el sol en la mañana, tiene que ver con el canto de los pajaritos, el despertar, un nuevo día. Yo siempre pienso bastante en la muerte y estoy seguro tengo varios amigos que piensan bastante en la muerte y que como no preocupación ante ella ni temor. Se ven tentados al suicidio quienes no tienen una familia, quienes se sienten solos, quienes no han cumplido sus proyectos, quienes suman fracaso tras fracaso. Yo tengo 19 años, me dijo ayer una jovencita, pero la razón de mi vida es mi hijo y por él voy a hacer todo. Eso incluye luchar, sufrir. Está preparada para todo. La razón de su vida la impulsa a vivir, pese a los problemas que tiene. Lo que sí yo invoco es a los padres de familia que si tienen un hijo que dice me voy a matar, o una hija, que tomen en serio eso. Que no piense que simplemente es un chantaje y que el hijo o la hija finalmente no lo va a hacer. Hay que tomar en serio cualquier amenaza. Y si el problema de fondo es depresión, hay que tratar el tema depresivo. Mientras uno tenga depresión, va a estar pensando en quitarse la vida. Hay que darles a esos chicos razones para vivir. Cuando uno tiene razón para vivir, ya no importa el cómo. Recuerda que lo dijo Nietzsche. Y esa frase acompañó a muchos judíos en los campos de concentración. Se puede sobrevivir al más terrible tormento cuando hay razón para vivir. Cuando no hay razones, nada queda.